Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media, como ya habíamos dicho, y la vamos a calcular tanto para datos agrupados como no agrupados. Ya sabemos que esta es la denotación matemática, y para datos agrupados sería 1 sobre n de la sumatoria de xi por fi. Xi es la marca de clase y fi es la frecuencia absoluta. Para datos no agrupados, pues nada más es 1 sobre n que multiplica la sumatoria de la marca de clase de xi. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, para la mediana tenemos para datos agrupados y no agrupados. Ya sabemos que esta es la denotación matemática, así que esto va a ser igual al límite. Para datos agrupados va a ser igual al límite inferior del intervalo de clase donde está la mitad de los datos, más n, que es el número de datos o tamaño de la muestra dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada en donde está la mitad de los datos. Todo eso se va a dividir entre la frecuencia absoluta, donde se encontraron la mitad de los datos a partir de la frecuencia acumulada, y eso se va a multiplicar por h, que es el tamaño del intervalo de clase. Para los datos no agrupados podemos tener datos nones o pares. Si es el caso de nones, yo aquí te puse el ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5. Se divide el primer grupo y el segundo grupo, y la mitad que te quede es precisamente la mediana. Para datos pares te puse números, por ejemplo, del 1 al 6. Se divide en dos grupos nuevamente, y la mitad de ambos grupos, del primer grupo como del segundo grupo, que en este caso particular, por ejemplo, es 3 más 4, se divide entre 2, y eso es la mediana. ¿Alguna duda, muchachos? Ahora tenemos la moda. Tenemos obviamente para datos agrupados y no agrupados. Esta es la denotación matemática para datos agrupados, y es igual a LI, donde es el límite inferior del intervalo de clase en donde está la mitad de los datos, más f de f subíndice m más 1 y f subíndice m menos 1 significan la frecuencia absoluta anterior y posterior donde está la mitad de los datos, y h de igual manera es el tamaño del intervalo de clase. Entonces pues ya nada más hay que sustituir los datos que obtuvimos de la tabla anterior, de la primera tabla, y para los datos no agrupados simplemente es de ver todos los datos de la primera tabla, el valor que se repite con mayor frecuencia simplemente. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No.